Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día espectacular. Yo estoy aquí, como siempre, listo para traerles el chismecito jugoso que tanto nos gusta. Y hoy, tengo un tema que les va a dejar con la boca abierta. ¿Recuerdan a Kerem Bürsin, ese actor turco que nos robó el corazón con su sonrisa y su talento? Pues prepárense porque hoy vamos a hablar de un momento en el que, digamos, perdió un poco la compostura. Sí, así como lo oyen. Kerem Bürsin, nuestro galán, explotando. ¿Qué lo llevó al límite? ¿Qué desató su furia? Eso es lo que vamos a descubrir juntos en este vídeo. Pero antes de que nos sumerjamos en este drama, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí o si ya son parte de esta comunidad pero aún no se han suscrito, los invito a que lo hagan ahora mismo. No se arrepentirán, aquí siempre encontrarán noticias frescas, chismes jugosos y mucho entretenimiento. Además, activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Como saben, Kerem Bürsin es uno de los actores más queridos y populares de Turquía, y su fama se ha extendido por todo el mundo, especialmente después de su papel en la exitosa serie Sen Kalkam, que aquí en Latinoamérica conocimos como Love is in the Air. Su química con Hande Erçel era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella, y su relación se convirtió en un tema de interés global. Pero como toda relación, la suya también llegó a su fin, y fue a partir de ese momento que comenzaron a surgir ciertos rumores y especulaciones que aparentemente no le hicieron nada de gracia a Kerem. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque a pesar de su imagen de chico tranquilo y relajado, Kerem Bürsin también tiene su carácter. Y ese carácter salió a relucir en varias ocasiones, especialmente cuando se sintió atacado o injustamente juzgado por la prensa y por algunos fans. Vamos a desmenuzar esos momentos explosivos para entender mejor qué lo llevó a reaccionar de esa manera. No se trata de justificar sus acciones, sino de comprender el contexto y las presiones a las que están sometidas las figuras públicas. Una de las primeras explosiones que pudimos presenciar fue cuando comenzaron a circular rumores sobre las razones de su ruptura con Hande Erçel. ¡Ay, la ruptura! Tema candente donde los haya. Como siempre sucede en estos casos, la prensa y los fans empezaron a especular sobre quién era el culpable de la separación, y muchos señalaron a Kerem como el responsable, acusándolo de ser infiel o de no haber valorado a Hande. Imagínense la presión. Estar en el ojo del huracán, con todo el mundo opinando sobre tu vida personal y acusándote de cosas que quizás no son ciertas. Estos rumores llegaron a tal punto que Kerem decidió romper su silencio y expresar su frustración a través de sus redes sociales. En una publicación contundente pidió respeto tanto para él como para Hande, y denunció la cultura del chisme y la difamación que, según él, estaba dañando su imagen y la de su expareja. Fue un mensaje directo y sin rodeos, en el que se mostraba visiblemente molesto y cansado de las constantes especulaciones. Algunos lo aplaudieron por ser valiente y alzar la voz, mientras que otros lo criticaron por darle más leña al fuego. ¿Pero quién puede culparlo por defenderse? Al final, es un ser humano con sentimientos, y no tiene por qué aguantar que lo difamen impunemente. Pero esa no fue la única vez que Kerem Bürsin perdió la paciencia. En otra ocasión, durante una entrevista, un periodista le preguntó sobre su vida amorosa de una manera que él consideró inapropiada e irrespetuosa. ¡Uy, las entrevistas! A veces los periodistas se pasan de la raya y hacen preguntas que no vienen al caso. Kerem, visiblemente incómodo, respondió de manera tajante, dejando claro que no iba a tolerar ese tipo de preguntas y que su vida personal era un tema que no tenía por qué ser debatido públicamente. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Se notaba que estaba harto de que invadieran su intimidad. Y es que a pesar de ser una figura pública, Kerem Bürsin siempre ha intentado mantener su vida privada alejada de los focos. No le gusta hablar de sus relaciones amorosas, ni de sus problemas personales, y prefiere centrarse en su trabajo y en sus proyectos profesionales. Sin embargo, la presión mediática y la curiosidad de los fans a veces le han llevado al límite, provocando estas explosiones de frustración. Es comprensible, ¿no creen? Todos tenemos derecho a tener privacidad, incluso los famosos. Pero no todos son explosiones y dramas. Calma, que no todo es malo. También hay que reconocer que Kerem Bürsin ha demostrado ser un hombre inteligente y comprometido, que utiliza su plataforma para defender causas importantes y para promover valores positivos.
Es un defensor de los derechos de los animales, apoya diversas organizaciones benéficas y se preocupa por el medio ambiente. Un hombre con conciencia social. Eso siempre es un punto a favor. Además, es un actor talentoso y versátil, que ha demostrado su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes, desde el galán romántico hasta el antihéroe atormentado. Un actorazo. Y su carisma y su magnetismo lo han convertido en uno de los actores más queridos por el público. No podemos negar que tiene un no sé qué sé yo que enamora a la cámara. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues que Kerem Bürsin, como cualquier ser humano, tiene sus límites. Que a veces se cansa de la presión mediática, de los rumores y de las especulaciones, y que no duda en defender su privacidad y su dignidad cuando se siente atacado. Y aunque estas explosiones puedan sorprender a algunos, también demuestran que es un hombre auténtico y honesto, que no tiene miedo de mostrar sus emociones y de decir lo que piensa. Esa autenticidad es lo que lo hace tan atractivo para muchos. Y que al final del día, es un ser humano como tú y como yo, con sus virtudes y sus defectos, con sus alegrías y sus tristezas. Y es precisamente esa humanidad lo que lo hace tan cercano y tan querido por sus fans. No es un robot, ni un personaje perfecto. Es un tipo real, con sus propias batallas. En resumen, hemos visto cómo Kerem Bürsin, ese actor que tanto admiramos, también tiene momentos de frustración y cómo reacciona ante la presión mediática y los rumores. Hemos analizado algunas de sus explosiones más sonadas y hemos tratado de entender qué las provocó. Y hemos llegado a la conclusión de que, a pesar de su fama y su éxito, Kerem Bürsin es un ser humano como cualquier otro, con sus límites y sus emociones. Y esa es la moraleja de esta historia: no idealicemos a los famosos. Son personas como nosotros, con sus problemas y sus sentimientos. Ahora, quiero contarles algo más. Investigando un poco más a fondo, me encontré con que la presión no solo venía de la prensa del corazón, sino también de algunos fans obsesivos que traspasaban los límites de la admiración. Algunos llegaban a acosarlo en redes sociales, enviándole mensajes amenazantes o invadiendo su privacidad de maneras muy desagradables. ¡Qué horror! Eso ya no es ser fan, es ser acosador. En una ocasión, incluso, tuvo que cambiar su número de teléfono porque lo habían filtrado en Internet. Imagínense el estrés. No poder tener un minuto de paz, sabiendo que en cualquier momento te pueden llamar o escribir personas desconocidas. Es una situación realmente angustiante. Otro factor que contribuyó a su frustración fue la constante comparación con otros actores turcos. Algunos medios y fans se encargaban de resaltar supuestas rivalidades y de criticarlo por no alcanzar el éxito de otros colegas. ¡Qué manía con comparar a la gente! Cada uno tiene su propio camino y su propio ritmo. Es injusto medir a todos con la misma vara. Kerem siempre ha tratado de mantenerse al margen de esas comparaciones y de enfocarse en su propio trabajo. Pero inevitablemente esas críticas terminaban afectándolo. Es difícil mantener la moral alta cuando te están diciendo constantemente que no eres lo suficientemente bueno. Además, hay que tener en cuenta que Kerem Bürsin es un hombre muy reservado y que no le gusta exponer su vida privada. Para él, la fama es una consecuencia de su trabajo, pero no es algo que busque activamente. Prefiere mantener un perfil bajo y dedicarse a lo que realmente le apasiona, actuar. Por eso, cuando la prensa y los fans invaden su intimidad, se siente atacado y reacciona de manera defensiva. No es que sea un maleducado o un antipático, simplemente está protegiendo su espacio personal. En fin, mi gente, la vida de los famosos no es tan glamurosa como parece. Detrás de las alfombras rojas y los flashes, hay personas de carne y hueso que sufren, que se equivocan y que tienen derecho a tener privacidad. Y Kerem Bürsin es un claro ejemplo de ello. Ahora, quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante y entretenido, y que hayan podido conocer un poco más sobre la personalidad de Kerem Bürsin. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan de las reacciones de Kerem Bürsin? ¿Creen que tiene razón en defender su privacidad? ¿O creen que, como figura pública, debe aceptar las críticas y los rumores? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que los estaré leyendo con mucho gusto. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo.
Muchísimas gracias por su apoyo, los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.